Poner ya grabar en la nube. Y vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la unidad número 3. Habíamos quedado, teníamos que empezar en lo que eran las auditorías de seguridad, ¿sí? En realidad las auditorías de seguridad, en este caso, son procesos que tienen que ir documentados y procesos que son sistemáticos, ¿sí? O sea, que tienen que seguir un cierto orden. Ahora, al llevar a cabo este proceso de auditoría y al documentarlo, yo lo que voy a tener con posterioridad va a ser una información, ¿sí?, que es relevante y que tiene la finalidad de que yo pueda verificar cuáles van a ser las conductas de seguridad que van a tener los trabajadores. Y en esas auditorías, que van a estar obviamente documentadas, voy a poder ver cuáles son las condiciones inseguras que presentan los distintos puestos de trabajo, y por supuesto poder verificar si se cumplen o no todas las condiciones, todas las directrices o todos los mandatos, ¿sí?, que se establecieron en esa organización en lo que hace a materia de seguridad y salud ocupacional. Lo que hace la auditoría es analizar cómo va a funcionar el sistema, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos, y no busca un culpable, sino busca soluciones que a mí me sirvan para un futuro, ¿sí? Con esas auditorías obtengo evidencias objetivas de cómo está funcionando, ¿sí?, mi sistema de prevención dentro de una determinada organización. Esas auditorías son medibles, ¿sí? Tienen que tener objetivos que sean medibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo puedo medirlas a las auditorías y a sus objetivos, entonces yo puedo saber dónde estoy parado, ¿sí? Cuál es la realidad de las condiciones de trabajo que existen actualmente en esa organización donde yo puedo estar llegando a desempeñar algún tipo de actividad, ¿sí? Pero aparte de poder ver cuáles son esas condiciones de trabajo, lo que yo puedo hacer es observar y verificar a dónde están mis puntos débiles. Entonces, eso me va a servir a mí como directriz para poder orientarme, ¿sí?, y poder generar programas de seguridad dentro de esa organización, y esos programas con el tiempo, en función del tiempo, yo los puedo ir mejorando y hacerlos mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque en cada auditoría que yo voy haciendo, siempre van a surgir, ¿sí?, determinadas situaciones que me van a ayudar a modificar lo que yo ya tenía hecho. Un plan de capacitación, ¿sí?, un procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Entonces, en esas auditorías yo puedo determinar a dónde están esos puntos flacos, esos puntos débiles, ¿sí?, y me van a ayudar para que yo pueda mejorar lo que ya tengo estandarizado, ¿sí? A ver, espérenme que les voy a poner ahí más. Ahí está, perfecto. Ahora, una vez que yo revisé esa auditoría y pude verificar cuáles son esas debilidades que tengo dentro de la organización y cuáles son mis fortalezas, voy a tener las bases para poder construir mi plan de acción, ¿sí? Un plan de acción que también tiene que llevar objetivos que se puedan medir. Recuerden que siempre donde yo voy a incorporar objetivos, esos objetivos tienen que ser medibles, porque es la única forma de que yo puedo evaluar, ¿sí?, cómo va mi plan de acción, mi plan de capacitación, mi procedimiento de trabajo, ¿sí?, poder evaluarlo y poder ver si necesita o no realizar algún tipo de cambio. Entonces, una vez que yo pude relevar mis puntos débiles, mis puntos fuertes o mis debilidades y mis oportunidades, mi fortaleza, lo que hago es poder ver, digamos, construir ese plan de acción, ¿sí?, que tiene objetivos y que se tiene que adaptar a lo que son las necesidades que tiene la empresa. Siempre nosotros adaptamos los objetivos y cada cosa que hagamos dentro de la organización a las directrices de esa organización y a las necesidades fundamentales que tiene, ¿sí? Entonces,
yo voy a hacer que una auditoría sea una herramienta eficaz, ¿sí? Cuando tengo resultados que veo que se cumplen dentro de lo que es la prevención de riesgo del trabajo, o sea, que se alcanzan esos objetivos, ¿sí? Y además se cumplen las normas de prevención, esas disposiciones que ya están marcadas por la legislación, ¿sí? Y esas disposiciones que yo puedo haber elaborado dentro de lo que hace el área de seguridad e higiene, ¿sí? Con objetivos. Entonces yo veo que en realidad se cumplieron, ¿sí? Todas las actividades que yo hice para mejorar la prevención de riesgos, y además se cumplieron todas las normas de higiene y seguridad existentes, tanto las de carácter, ¿no es cierto?, legislativo, como las internas dentro de la organización, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esa auditoría, ¿sí?, me está funcionando como una herramienta eficaz dentro de lo que es mi sistema de gestión. Ahora, ¿son esenciales? Sí, son esenciales. ¿Para quiénes? ¿Para la industria? No, para cualquiera. Cualquier tipo de industria, ¿sí? Pero también para cualquier tipo de organización, ¿sí? No solamente una industria que me genere bienes, sino también alguna organización que me genere servicios, ¿sí? ¿Por qué son importantes para cualquier tipo de organización? Porque son procedimientos que a mí me van a ayudar a mantener a los trabajadores de una manera segura, que me van a ayudar a poder mejorar esa eficiencia operativa dentro de la organización, por lo cual se van a reducir costos, ¿no es cierto?, de mantenimiento, en el caso de la accidentología, ¿sí? Y además de reducir esos costos de un mantenimiento, lo que hace es reducirme, disminuirme esa accidentología laboral. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sí, profe. Ahora, ¿auditoría de seguridad es lo mismo que inspección? No. ¿Por qué? Porque una auditoría, ¿sí?, me va a examinar y me va a evaluar los programas y las prácticas de seguridad. Yo con una auditoría no solamente salgo al campo a verificar qué es lo que está pasando, sino que con una auditoría lo que hago es controlar la documentación que existe, ¿sí? Entonces, si yo tengo programas de procedimientos de trabajo seguro, programas y planes de acción, ¿sí?, lo que hago con la auditoría es examinar eso que ya tengo escrito o prescrito, ¿sí?, evaluarlo, ¿sí?, para saber si realmente está actualizado o si tiene algún tipo de deficiencia, ¿sí? Y ¿qué voy a hacer después? Verificar, ¿sí?, que todo eso cumpla con los objetivos que tiene la organización. Ahora, cuando yo estoy haciendo una inspección de seguridad, lo que hago es observar buscando dónde puede haber peligros, dónde puede haber algún tipo de riesgo, ¿sí?, que pueda llegar a llevarme a algún accidente laboral o generarme alguna enfermedad de trabajo con el tiempo, ¿sí? Entonces, con una auditoría lo que hago es revisar, examinar y evaluar todo lo que está documentado, más allá de las observaciones que yo pueda hacer en el campo, ¿sí? Con una inspección lo que hago es buscar, ¿sí?, antecedentes, buscar si existen riesgos, si hay peligros, ¿sí?, o cualquier otro tipo de situación que me pueda llevar a un accidente de trabajo o, en función del tiempo, generarme alguna enfermedad profesional. Una vez que yo hago la auditoría, recopilo toda esa información, ¿sí?, que fui recogiendo a lo largo de esa auditoría, y voy a redactar un informe. Un informe que tiene que llevar, obviamente, imágenes, porque son evidencias objetivas de lo que yo encontré, ¿sí? Ahora, en ese informe, ¿sí?, lo que voy a incluir es un listado de acciones. Voy a mencionar cuáles fueron los hallazgos que yo tengo, y voy a incluir, ¿sí?, las acciones que voy a recomendar para esos hallazgos que yo encontré. O sea, esas cosas que eran anormales, ¿sí?, las anomalías que yo he podido observar. Una vez que yo incorporé a mis anomalías o a mis hallazgos una lista de acciones, lo que hago es asignarle una fecha donde yo lo voy a implementar, ¿sí?, donde voy a hacer esas acciones correctivas y o acciones preventivas. Esas fechas, ¿sí?, se asignan siempre consensuando.
No puedo poner así a mi gusto y piacere, bueno, tenés 15 días para realizar este tipo de actividad, ¿sí? No, porque yo no sé cuáles son las disposiciones o la carga horaria de las otras personas. Entonces lo que tengo que hacer es, antes de asignar las fechas, consensuar con los jefes de las otras áreas o con el responsable de la organización, ¿sí? Para trabajar de manera conjunta. Cuando yo hago auditorías de seguridad, necesito tiempo. Una auditoría de seguridad no se hace en 15 o 20 minutos, ¿sí? Una auditoría de seguridad me puede llevar varias horas, ¿sí? Entonces yo necesito tiempo. Y por supuesto ese tiempo va asociado a lo que es un esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a proporcionar a mí esa auditoría que me ejerce a mí tiempo y esfuerzo? Resultados. Resultados en base a la observación, en base a la recopilación de esos datos que yo después los volqué a un informe técnico, ¿sí? Me va a dar resultados. Resultados de algo que yo necesito, ¿no es cierto?, que la empresa comience a ajustar, ¿sí? Entonces, como lo voy a tener que estar controlando en función del tiempo, yo ahí voy a saber si realmente, ¿sí?, con esas auditorías, si realmente se hicieron esas acciones, ¿sí?, que yo recomendé, si realmente se llevaron a cabo, entonces yo ya puedo después decir dónde estoy parado, en función, por ejemplo, de la curva de Bradley, ¿sí? O sea, dónde está, en términos de higiene y seguridad, dónde está parada esa organización. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos un modelito, por ejemplo, de lo que podría ser un informe de auditoría, ¿sí?, donde yo voy a poner la fecha en que se realizó la auditoría, cuáles fueron las áreas que se auditaron, quién es el responsable auditor, cuál fue el motivo, ¿sí?, el motivo de esa auditoría, comentarios que yo necesite hacer, o sea, el ingreso a la organización, o el ingreso al establecimiento, había personal que estaba tomando el desayuno, había personal que estaba efectuando carga y descarga, etc. ¿Sí? Son comentarios breves. Y después voy a lo que es la información, ¿no es cierto?, de higiene y seguridad con sus imágenes respectivas, ¿sí? Con lo cual yo voy a poder identificar, ¿sí?, si lo que está haciendo la organización lo está haciendo de manera efectiva y de manera eficiente. O sea que esta va a ser mi evidencia objetiva de lo que se está haciendo dentro de la organización, ¿sí? Y acá tenemos el seguimiento de la auditoría interna. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner la fecha X, cuáles fueron esos puntos observados, siempre en base a lo que yo observé aquí, ¿sí?, que puede ser algo breve, ¿no es cierto? Falta orden y limpieza en el sector tal, se observa tal cosa, le asigno un responsable, porque tiene que haber un responsable, siempre hay un jefe de área, jefe de sector, coordinador, supervisor, lo que fuere, y después le pego la imagen, ¿sí?, de lo que yo observé. Ahora, en estos puntos observados voy a poner esto, por ejemplo, falta de orden y limpieza. ¿Cuál será la recomendación? Bueno, será, no sé, mantener las herramientas dentro de los pañoles, mantener las herramientas en el lugar asignado, que puede ser una caja de herramientas, un pañuelo, lo que fuese, ¿sí? ¿Quién va a ser el responsable de que se lleve a cabo esa acción? Y la prioridad, ¿sí?, si es una prioridad alta, si es una prioridad media, si es una prioridad baja. ¿Cuál es el riesgo asociado? ¿Sí? Por ejemplo, en falta de orden y limpieza puede ser caídas, tropezones, resbalones. El plazo de cumplimiento, que va a ser consensuado, ¿sí?, con el jefe o con el responsable. Y después tengo el estatus y los comentarios. En el estatus voy a poner si está cumplido o no, pasado ese plazo de cumplimiento, y en el caso de no estar cumplido, en el comentario voy a poner, bueno, no se cumplió o cumplido en un 40% por X razones, ¿sí? Modelos como para que ustedes tengan el día de mañana, ¿sí? No hay nada estandarizado, ustedes pueden armar su propio modelo de auditoría y su propio modelo de seguimiento de esas auditorías, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de análisis de seguridad y hablamos de procedimientos de trabajo seguro, hablamos de
de algo que se desprende de esas auditorías de control, ¿sí? Ojo que de las inspecciones, yo una auditoría puedo buscar, por ejemplo, que la auditoría sea semestral o que la auditoría sea trimestral. En cambio, con la inspección puede ser de manera diaria, la inspección puede ser semanal, ¿sí? Puedo hacer 2 inspecciones en el día, en distintos turnos, ¿sí? Las auditorías tienen que estar programadas. La inspección no hace falta que esté programada, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, hoy salgo a hacer una inspección a planta o salgo a hacer una inspección al establecimiento para ver si encuentro algún tipo de condición insegura o detecto algún acto inseguro. En cambio, las auditorías tienen que ser sistemáticas, ya había dicho, y tienen que ser planeadas, ¿sí? Entonces yo con tiempo programo, para tal fecha vamos a tener una auditoría interna de control, ¿sí? Donde no solamente voy a revisar lo que está sucediendo en el establecimiento, planta fabril, supongamos, sino que también voy a revisar la documentación, ¿sí? Entonces, de esas auditorías y de esas inspecciones, que yo voy a tener ciertas anomalías, ¿sí? Van a surgir esos hallazgos, los cuales voy a tener que notificar a mis jefes directos, ¿no es cierto?, que son los directivos de la organización, un presidente de la organización, un gerente, ¿sí? Tienen que ser atendidos, ¿sí? Y darles un tratamiento que sea eficaz. O sea, que no tiene que quedar durmiendo en ese informe de auditoría o en ese informe de inspección, sino que yo le tengo que dar un cierto tratamiento. Tengo que atender esos hallazgos que he encontrado en mi auditoría, ¿sí? O en mi inspección de seguridad. De allí van a surgir, por ejemplo, ¿sí? Análisis de seguridad del trabajo, ¿sí? Y van a surgir también procedimientos de trabajo seguro. Ahora, si yo ya tengo análisis establecidos, análisis realizados, y yo ya tengo procedimientos hechos, con estas auditorías y con estas inspecciones lo que puede surgir es que haya modificaciones de esos ATS, ¿sí? De esos análisis o de ese procedimiento. Entonces, ¿a qué vamos a denominar análisis de seguridad en el trabajo? Es un análisis de riesgo, ¿sí? Donde yo voy a hacer un estudio identificando cuáles van a ser los riesgos que se asocian a cada etapa, ¿sí? De ese trabajo que se está llevando a cabo, ¿sí? Y de esas etapas, de esos riesgos que yo identifiqué, de cada una de esas etapas dentro de ese trabajo, ¿sí? Me pueden llegar a provocar algún tipo de lesión a los trabajadores. Entonces, para elaborar un análisis de seguridad en el trabajo, o un análisis de trabajo seguro, ATS también, yo lo que tengo que hacer es seguir una serie de pasos. Dentro de esos pasos va a ser, primero, seleccionar cuál va a ser el puesto o cuál va a ser el trabajo que yo necesito sí o sí estudiar, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo seleccione ese trabajo, lo que hago es dividir ese trabajo en etapas, ¿sí? Que, ojo, ya puede estar dividido en etapas porque tiene un determinado trabajo, distintos tipos de tareas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Identificar los riesgos, ¿sí? Y los potenciales accidentes a producirse en cada una de esas tareas o en cada una de esas etapas del trabajo. Y una vez que lo hice, voy a ver cuáles van a ser las medidas, ¿sí? Preventivas o las medidas correctivas que tengo que implementar. Después que hice todo esto, voy a confeccionar y a redactar el procedimiento de trabajo seguro. O sea que primero hago el análisis de seguridad. Una vez que lo terminé, de ahí voy al procedimiento de trabajo seguro. Si yo ya tengo mi análisis establecido, ¿sí? Y de repente se han sucedido una serie de incidentes o de accidentes, yo tengo que ir y verificar, ¿sí? Nuevamente ese puesto, ¿sí? Si ya lo tenía a mi ATS, lo que tengo que hacer es verificar y hacer uno nuevo, ¿sí? Porque pueden ser que a lo mejor hayan surgido nuevos riesgos que en su momento no fueron vistos y yo los tengo que incorporar en mi nuevo análisis de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿puede ser modificable? ¿Sí? Sí.
Si yo ya tengo un procedimiento de trabajo seguro, pero en virtud de mi análisis de seguridad en el trabajo o mi ATS, hay que modificarlo, también me sirve, ¿sí? O sea, realizar un nuevo análisis de seguridad basado a lo mejor en accidentología que se ha ido produciendo en ese determinado puesto de trabajo, que me va a servir para poder actualizar o modificar ese procedimiento que ya existía. Si no existía nada, esto me sirve para tener ya, ¿sí?, una antítesis de lo que está pasando dentro de la organización, que a mí me va a ayudar a poder redactar, ¿sí?, una vez que termine de hacer mi análisis de seguridad, esos procedimientos de trabajo seguro. Bien, entonces, para seleccionar el trabajo, lo voy a hacer, obviamente, de forma planificada. No puedo ir así a la laboratoria y decir, bueno, hoy voy a hacer tal cosa. De manera planificada, ¿sí?, siguiendo un determinado orden, ¿sí?, y de acuerdo a las necesidades que yo detecté, que puede ser casualmente por la misma estadística laboral que tengo que llevar sí o sí dentro de la organización, que yo me estoy dando cuenta que un determinado puesto de trabajo está teniendo demasiada accidentología. Entonces, de manera planificada, ¿sí?, voy a seleccionar ese puesto de trabajo y voy a analizarlo, ¿sí?, para saber qué es lo que está sucediendo dentro de ese puesto, ¿sí? Entonces, yo para poder seleccionar este trabajo y poder analizarlo, la estadística, como ya lo dije recién, ¿sí?, pueden ser lugares donde hay muchas personas trabajando, un determinado sector de una empresa donde hay a lo mejor 10 personas trabajando en una línea, ¿sí?, o cuando de repente a mí me están introduciendo equipos nuevos, maquinarias nuevas, o me están cambiando el proceso productivo. Entonces eso es prioritario para que yo pueda realizar mi análisis de trabajo seguro en ese determinado puesto. Una vez que hice esto, voy a dividir, ¿sí?, ese trabajo, esa tarea, en distintas etapas, o a verificar cuáles son las distintas tareas que tiene ese puesto de trabajo elegido, ¿sí? Ahora, poder dividir el trabajo en etapas, ¿sí?, o identificar cuáles son las actividades o las tareas que están dentro de ese trabajo X, es la parte más importante del análisis, ¿sí? Porque yo acá puedo ver bien cómo es la secuencia del trabajo, cómo se realiza de manera detallada ese trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Consultar siempre al trabajador, que es el que está permanentemente, ¿sí?, en ese puesto. Entonces le voy a consultar. Este puesto denominado X, ¿qué se hace? Tal cosa, que es lo general. Bien, pero ¿cómo se llega a la producción, ¿sí?, de tal cosa? Se hace de esta forma, de esta forma y de esta forma. Ya me está diciendo que hay 3 etapas, por ejemplo. Entonces, es muy importante que yo siga las instrucciones del trabajador también, más allá de la observación que yo tenga sobre el puesto, y que converse con los supervisores o con los mandos, ¿sí?, medios o niveles jerárquicos para saber si lo que yo observé y lo que me ha dicho el trabajador realmente es como se tiene que hacer o es lo que está prescrito para ese puesto de trabajo. No hagan demasiadas divisiones, ni entren en demasiados detalles, ¿sí?, cuando hacemos esta división del trabajo, como tampoco hacerla demasiado general, porque si no perdemos, ¿sí?, cuál es la secuencia real que tiene esa ejecución del trabajo. Yo ahí les he puesto, por ejemplo, un ejemplito, que es el cambiar la rueda del auto, ¿sí? Si yo lo voy a dividir y lo voy a hacer con muchos detalles, voy a poner, abre el baúl, coloca la señalización, saca las herramientas y las cuñas, saca la rueda de repuesto, traslada la rueda, saca la taparrueda, afloja la rueda. O sea, es como que estoy dividiendo la tarea de cambiar la rueda, ¿sí?, en demasiadas subtareas, que después cuando necesite hacer el análisis va a ser muy engorroso. Pero tampoco puedo ir a una división general de esa tarea, como por ejemplo decir, sacó la rueda, cambio la rueda, ¿sí? Porque hay otras cosas en el medio que me pueden generar accidentología. Entonces tengo que ser objetivo. Para ser objetivo, ¿con quién trabajo? Con el trabajador capacitado para realizar esa tarea y con alguien, ¿sí?, que esté más arriba de ese trabajador, que sea un directivo, un supervisor,
¿sí? Que también conozca esa tarea para que me ayude a que yo pueda saber si lo que yo he observado es correcto y si lo que me ha dicho el trabajador también es correcto y es la forma que se debería hacer. Bien, cuando voy a hacer el análisis, ¿sí? Yo lo que tengo que considerar como primera medida es que realmente, ¿no es cierto?, ese trabajo se esté realizando. No me sirve de nada ir y realizar un análisis de trabajo seguro en un puesto donde yo no veo qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Muchas veces, ¿qué hacen? No, mira, en este puesto se hace esto, esto y esto, ármalo. No, yo necesito verlo, no que me lo cuentes, necesito verlo también. Entonces yo voy a hacer un análisis en un lugar donde la tarea se esté llevando a cabo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer también? Informarle al trabajador, ¿sí?, qué es lo que estoy haciendo en el lugar. Porque yo le tengo que decir a los trabajadores cuál es el propósito de mi visita, o por qué estoy parado ahí tomando notas, sacando fotos, filmando, ¿sí? Entonces de esta forma, primero hago que no se sientan incómodos con mi presencia, que mi presencia no pueda generarles después un accidente, porque a lo mejor hicieron las cosas perturbados, porque había una persona ahí, y puede gestarse un accidente. Y después lo más importante es que si yo les explico cuál es el motivo por el cual yo estoy analizando el puesto, ellos, ¿sí?, no me van a cambiar los métodos de hacer esa tarea, porque yo necesito que la tarea se haga, ¿sí?, de la forma en que ellos habitualmente están acostumbrados a hacer, ¿sí? Una vez que yo ya me presenté, ¿sí?, una vez que yo ya les expliqué, recién ahí voy a observar cómo realizan esa actividad y empezar a notar cuáles son los pasos que yo puedo verificar que están haciendo en esa tarea, ¿sí? Ahora, eso que yo observé y que anoté, ¿sí?, tengo que conversarlo con el trabajador, o si algo me genera duda, hablarlo con el trabajador y preguntarle, para saber si no hay una tarea intermedia entre lo observado y lo que yo anoté, ¿sí?, o si me está faltando algo, o si hay algo excedente dentro de ese registro de pasos que yo he observado, ¿sí? Bien, realicé todo esto, ahora voy a identificar cuáles van a ser los riesgos dentro de esas actividades o de esas etapas, y obviamente voy a asociar a cada una de esas etapas, ¿sí?, posibles accidentes que puedan llegar a ocurrir. Entonces, siguiendo el ejemplo del cambio de la rueda, por ejemplo, si se abrió el baúl, ¿qué tipo de peligros puedo llegar a tener? ¿Sí? Y por ejemplo, que la persona, si hay una persona que no tiene nada que hacer en la zona, se golpee la cabeza con la puerta, por darles un ejemplo. En el caso de retirar las herramientas del auto. Y bueno, ahí puede obviamente haber golpes en la cabeza, ¿sí?, por distracciones con lo que es la parte interior del baúl, ¿sí?, o a lo mejor golpes en la mano con algún objeto o alguna herramienta que esté suelta, por ejemplo, ¿sí? Y así lo voy a hacer por cada una de las etapas que yo he observado en ese trabajo. Bien, después, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar cuáles van a ser las medidas preventivas, que obviamente van a corresponder a cada uno de esos riesgos, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer en la parte preventiva? No ir directamente así, como hace todo el mundo, uso de elementos de protección personal. No, primero voy a ver si realmente existe alguna medida, ¿sí?, del aspecto de la ingeniería, ¿sí?, que a mí me solucione ese problema. Entonces, primero voy a ver cómo puedo atacar esa fuente generadora del riesgo, ¿sí?, con alguna implementación de medidas de ingeniería, ¿sí? Si no tengo ningún tipo de medidas de ingeniería, ¿sí?, o si esa medida es muy costosa y tiene que ser evaluada por la alta dirección y me va a llevar mucho tiempo y demás, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir, ¿sí?, pasos para la búsqueda de otro tipo de soluciones. Entonces yo tengo que tener en mente 3 pasos. Primero, lo que yo elija tiene que eliminar el riesgo. Si yo no lo puedo eliminar, lo tiene que neutralizar. Y si no puedo neutralizarlo, recién ahí voy a la colocación
del elemento de protección personal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, volviendo al ejemplo del cambio de la rueda. Por ejemplo, ahí tengo el paso o la actividad. Abrir el baúl del auto. Riesgo asociado, golpes, ¿sí? Con la tapa. Medidas preventivas, despejar el lugar de las personas, ¿sí? Ahí no necesito ningún tipo de medida de ingeniería, directamente colocando conos o vallando la zona para que nadie ingrese, ¿sí? Suficiente, ¿sí? Sacar herramientas, golpearse la cabeza con el interior del baúl, ¿sí? Medidas preventivas, bueno, usar herramientas de mano, esas herramientas tienen que estar a lo mejor en una caja, cosa de que yo saque directamente la caja, ¿sí? Concentración en la tarea, ¿sí? Y así lo voy a ir haciendo con cada uno de los pasos que yo he determinado, o cada una de esas actividades o subtareas dentro de una determinada tarea, asociando los riesgos que he encontrado y viendo cuáles van a ser las medidas preventivas que voy a aplicar. Por supuesto que siempre dentro de mis medidas preventivas también está la capacitación, porque si de repente yo tengo, por ejemplo, con la tarea 3, colocar el gato y levantar el auto, ¿no es cierto? Que puede haber un deslizamiento y ese deslizamiento puede golpearme, ¿sí? O se puede caer el vehículo y el vehículo puede lastimarme un pie, por ejemplo. Entonces, como dentro de esas medidas preventivas yo voy a poner alinear, nivelar el gato, utilizar elementos de protección como los guantes, ¿no es cierto?, para no a lo mejor golpearme con alguna herramienta y demás, también voy a incorporar capacitar al trabajador, ¿no es cierto?, en esta tarea, ¿sí? Porque no cualquiera puede llegar a realizar esa tarea, tiene que estar capacitado, ¿sí?, para poder hacerla de manera correcta. Entonces, siempre dentro de las medidas preventivas, voy a incorporar la capacitación, ¿sí? Ahora, una vez que tengo esto listo, recién voy a ir a poder confeccionar y poder redactar cuál va a ser mi procedimiento de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque de aquí, de esto que nosotros hemos visto, van a salir distintos procedimientos de trabajo seguro, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, acá va a salir el procedimiento del cambio de rueda, ¿sí? Procedimiento de trabajo seguro para el cambio de rueda. ¿Estamos? Entonces, ya pude analizar todo esto, ahora voy a poder redactar mi procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Con esa determinación de medidas preventivas, y una vez que yo concluí mi análisis de seguridad, ¿sí?, ahora puedo convertirlo en un reglamento interno. Ese reglamento interno es lo que yo voy a denominar procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Ahora, dijimos que esto eran herramientas eficaces que se utilizaban como una metodología de trabajo que tenía que ser obviamente ordenada, metódica, sistémica, ¿sí?, medible. Voy a utilizarlo primero, ¿sí?, como un método por observación para poder elaborar, ¿sí?, esos análisis de seguridad, como un método por observación, donde obviamente ¿qué voy a hacer? Mirar a esos trabajadores y ver cómo están haciendo esa tarea, ¿sí? Una vez que yo los observé, ¿sí?, recién ahí voy a, con lo que yo observé y anoté, ¿sí?, recién ahí voy a ir y buscar otro tipo de información, ¿sí?, que pueda llegar a existir sobre ese trabajo que esta gente está haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a buscar? Si existe capacitación en esa tarea, si existe ya algún tipo de procedimiento o algún tipo de normativa interna que tenga esa organización para poder realizar esa tarea, ¿sí? También puedo armar un ATS o una AST por discusión. ¿Y esto qué quiere decir? Observé, pero después también voy a la discusión en un grupo, ¿sí?, un grupo de trabajo, donde hay varias personas que tienen experiencia, entre ellos, ya habíamos dicho que nosotros en los grupos de trabajo tenemos que incorporar al trabajador, que es el que más sabe, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Observé, ¿sí? Registré todo lo que observé.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a disposición del grupo, ¿sí? De ese grupo que tiene experiencia, para poder ver cuáles van a ser, ¿sí?, las medidas preventivas que nosotros podemos tomar en esos riesgos que yo he encontrado, con esa previa observación, ¿sí? Entonces, que de ahí también puede salir la confección de un ATS, ¿sí? Ahora, ¿tenemos beneficios? ¿La organización se beneficia en algo con los análisis de trabajo seguro, con los procedimientos de trabajo seguro, los permisos, por ejemplo, para tareas riesgosas? Sí. ¿Sí? Primero, porque yo puedo tener procedimientos internos, procedimientos de trabajo seguro, para ciertas operaciones que implican un riesgo alto. Porque además a mí me sirven como antecedentes, ¿sí?, para que yo pueda después hacer esas auditorías planeadas. Yo tengo un antecedente. A ver, ¿qué me dice el procedimiento de trabajo seguro para trabajos en caliente, por ejemplo? O trabajos en soldadura. Me dice tal cosa. Bueno, vamos a observar, ¿sí?, vamos a realizar una auditoría donde yo voy a ir con el procedimiento en mano a ver si realmente los trabajadores cumplen con lo que dice esa norma interna de seguridad, si para una operación que implica un riesgo, si realmente la están cumpliendo o no. Por otro lado, ese procedimiento, ¿sí?, de trabajo seguro que me va a derivar del análisis de seguridad en el trabajo, lo que hace es mejorar la instrucción de los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo, una vez que confeccioné mi ATS y de ahí fui a lo que vendría a ser el procedimiento de trabajo seguro, yo tengo que informar al trabajador de qué se trata ese procedimiento, o sea, cuáles son los riesgos asociados a las distintas tareas y cuáles son sus medidas preventivas. Y en mi procedimiento, que va a tener una fundamentación, que va a tener objetivos, que va a tener destinatarios, que va a tener un alcance, ¿sí?, que va a tener una estructura, un cuerpo, el trabajador también tiene que estar informado de qué es lo que tiene que hacer para no accidentarse o no adquirir una enfermedad profesional. Entonces, esos procedimientos o esos ATS me van a mejorar esa instrucción del trabajador, ¿sí?, y yo voy a poder detectar también con esos ATS las necesidades que tiene la organización, sobre todo necesidades que me van a ayudar a mí a poder armar mi plan anual de capacitación. Ahora, como tengo que intervenir armando un equipo, porque yo también lo puedo hacer mediante discusión, ¿sí?, y que siempre es conveniente hacerlo mediante observación y discusión, utilizando esa metodología, ¿sí?, yo puedo mejorar ese procedimiento o ese método de trabajo que se venía llevando a cabo hasta ese momento, ¿sí?, mejorarlo, ¿sí? Lo veníamos haciendo de esta forma, con este procedimiento lo mejoramos para revisarlo de esta otra forma, que se alinee obviamente a las directrices de la organización, ¿sí?, que no me irrumpa con el proceso productivo y que me cuide la salud de los trabajadores. Y como hay un trabajo en equipo, involucra un trabajo en equipo, yo de esta forma puedo conocer mucho mejor, ¿sí?, al personal con el cual estoy trabajando, ¿sí?, y los cuales dependen de mí, ¿sí?, porque la salud de ellos depende de la buena gestión que yo haga como profesional de higiene y seguridad. Ahora, si ese trabajador participa, como habíamos dicho en clases anteriores, en unidades anteriores, un trabajador que participa no solamente de la auditoría en el comité mixto, o del análisis de accidentes de trabajo, sino me participa, me colabora, ¿sí?, en estos análisis de trabajo seguro, lo que hace es aprender más acerca de su seguridad, ¿sí?, y empieza a desarrollar otro tipo de actitud frente a lo que es la prevención de los riesgos del trabajo. De esta forma, ¿qué hago? Mejorar mi cultura de la prevención. Acá tenemos, por ejemplo, una forma que nosotros podemos también armar un procedimiento. Muchas veces los procedimientos o los colegas se confunden y dicen, un procedimiento de trabajo seguro tiene 500 páginas a una tesis doctoral de procedimiento de trabajo seguro, y no es así. Yo lo que necesito es poder identificar en mi procedimiento
¿sí? ¿Cuáles son las etapas que tiene esa tarea, los riesgos que yo he identificado y cuáles van a ser las medidas preventivas, ¿sí? Entonces, puede ser tranquilamente en 2 hojas, 3 hojas, decir, estas son las etapas, ¿sí? La preparación, retirar la rueda pinchada, que la preparación que implica abrir el baúl, sacar las herramientas, ¿sí? Sacar la rueda, aflojar las tuercas, por ponerle algo, ¿sí? Identifico los riesgos y después voy a ver a las medidas preventivas, ¿sí? En la segunda etapa, que es ya retirar la rueda que se ha pinchado, ¿sí? ¿Qué es lo que va? La colocación del gato, levantamiento del vehículo, retirar las tuercas, retirar la rueda, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos identificados de esa subtarea y cuáles son las medidas preventivas, ¿sí? Entonces, un procedimiento de trabajo seguro, ya que lo hemos venido mencionando, que me va a ayudar, ¿no es cierto?, en la identificación de los riesgos mediante el análisis del trabajo seguro, porque es el ATS el que me ayuda a identificar para poder confeccionar un PTS o un PST, que se le llama, es una metodología, ¿sí? Una metodología que a mí me permite analizar y controlar cuáles son los riesgos existentes dentro de la organización, ¿sí? Ahora, esta metodología o este procedimiento de trabajo seguro no solamente a mí me permite poder ver cuáles son los riesgos y poder controlarlos, sino que también, ¿sí?, les da a conocer a los trabajadores, ¿sí?, cuáles son los riesgos asociados a esas tareas que hacen diariamente, ¿sí?, dentro de esa organización. Entonces, cuando yo tengo un procedimiento de trabajo seguro, lo que hago es ver en profundidad cuáles son los procesos productivos, cuáles son los procedimientos de trabajo que lleva la gente común, ¿sí? Cuáles son las tareas que realizan, qué tipos de actividades. Y una vez que yo veo el proceso, el procedimiento, las tareas y las actividades, identifico cuáles van a ser las causas básicas, ¿sí?, que pueden llegar a ocasionarme un accidente de trabajo. Porque no solamente yo voy a ver que a la maquinaria le falta una determinada protección, sino que yo tengo que analizar también el proceso, es el proceso productivo. El proceso productivo tiene pausas en el lugar de trabajo, puede haber rotación en el puesto de trabajo, ¿sí? Ese proceso involucra que el trabajador tenga que estar demasiadas horas, más de las naturales, 8 horas diarias, en ese puesto de trabajo, o sea que el proceso también se analiza. Se entiende ese proceso, el trabajador lo entiende de manera correcta, el proceso productivo, ¿sí? Después de ahí, sabiendo todo esto, puedo confeccionar un procedimiento de trabajo seguro, que tiene que tener un propósito, ¿sí? Propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? Prevenir la ocurrencia de accidentes o eventos que no sean deseados. Tiene que tener un alcance. ¿A quién aplica este procedimiento? Porque no todos los procedimientos van a aplicar a todo el personal de esa organización. Voy a tener procedimientos específicos para el área de producción, voy a tener procedimientos específicos para un área de mantenimiento y voy a tener procedimientos específicos para un área de almacén, depósito, estiba o lo que fuera, ¿sí? Ahora, dentro de esa área de almacén o depósito, por ejemplo, que tengo un procedimiento general, van a haber otros procedimientos que se van a depender. ¿Por qué? Porque yo en un área de almacén o de depósito que tengo, por lo general, vehículos, o sea, tengo autoelevadores. Entonces voy a tener un procedimiento de trabajo seguro general para mis chicos del área de depósito, pero a su vez voy a tener un procedimiento de trabajo seguro para los operadores de autoelevadores, ¿sí? Entonces, cada procedimiento, más allá de tener un determinado propósito, tiene que tener también un alcance, ¿sí? ¿A quién va a aplicar ese procedimiento? ¿Quién está involucrado, ¿sí?, dentro de ese procedimiento? Y no puede faltar las responsabilidades. Yo tengo que asignar responsables. Por ejemplo, el que hace higiene y seguridad, ¿sí?, su responsabilidad va a ser revisar ese procedimiento que se ha elaborado, ¿sí? Revisarlo para que sea apto, ¿sí? Mantenerlo a lo mejor activo, modificarlo si es necesario, ¿sí? ¿Qué otro voy a tener? Y bueno, tenemos el rol del supervisor. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad de ese supervisor? Cumplir, porque tiene que ser ejemplo del resto, entonces va a ser cumplir y hacer cumplir,
¿sí?, este procedimiento. O sea, no solamente que los trabajadores lo cumplan, sino que él también lo tiene que cumplir. Porque si en el procedimiento yo estoy colocando dentro de las descripciones de operaciones, por ejemplo, que se tiene que usar protección auditiva, y el supervisor anda sin protección auditiva, no puedo pretender que ese supervisor haga cumplir el procedimiento a los trabajadores cuando él no está usando la protección auditiva. Entonces, sí o sí, ¿sí?, también al supervisor se le tiene que asignar un rol o una responsabilidad. Y después, por supuesto, está la responsabilidad de los trabajadores, ¿sí?, que la principal es que ellos cumplan con el procedimiento. Le voy a colocar definiciones a ese procedimiento, porque el que lea el procedimiento, ¿sí?, toda persona que lea el procedimiento tiene que saber comprenderlo correctamente. No todos hacemos higiene y seguridad. Entonces, el que me vaya a leer mi protocolo, mi procedimiento, tiene que saber que cuando yo digo accidente de trabajo, estoy hablando del hecho súbito y violento, ¿sí? Cuando hablo de equipos de protección personal, estoy hablando de dispositivos que disminuyen la probabilidad de que ocurra un accidente o que yo tenga una enfermedad profesional, ¿sí? Cuando hablo de acto inseguro, estoy hablando de acciones propiamente derivadas de la organización, del comportamiento humano. Cuando hablo de condiciones inseguras, hago referencia a tal cosa. Entonces tiene que haber, ¿sí?, también un cierto glosario o definiciones para que el que lea entienda bien, ¿sí?, de qué se trata, o sea, qué es lo que estoy leyendo de ese lenguaje técnico. Y después voy a tener la descripción. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo todo esto, que es el marco, lo fundamental, después de ahí voy a tener la descripción de las distintas operaciones o las distintas etapas, ¿sí?, dentro de mi procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo les he puesto acá el mantenimiento de luminarias, ¿no? Poner que sea un procedimiento general para mantenimiento. Bueno, mantenimiento de luminarias. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Realizar tal cosa, realizar tal otra. ¿Cuáles son los riesgos asociados? En esos pasos, ¿no? En el paso 1 va a tener un riesgo asociado, el paso 2 va a tener otro riesgo asociado, ¿sí?, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de pasos que yo tenga. Y después, ¿qué voy a hacer? Tengo los pasos, tengo los riesgos asociados, voy a esas medidas de prevención, ¿sí? Esto, para que no se me haga tan largo, ¿yo puedo hacer esto? Por supuesto, ¿sí? O sea, yo lo primero que voy a hacer, obviamente, es poner cuál es mi propósito, cuál es mi alcance, le puedo poner una carátula, no hay ningún problema, cuáles son los responsables, o las responsabilidades, las definiciones, y después voy a descripción de las operaciones. ¿Le puedo poner esto, profe? Por supuesto. ¿Sí? O sea, por cada una de la operación yo tranquilamente puedo hacer, estas son las etapas o son los pasos, estos son los riesgos identificados y estas son las medidas preventivas. Paso al segundo, ¿no es cierto? A la segunda actividad o la segunda etapa. O sea, que tranquilamente puedo hacerlo así, ¿sí? Porque si no, se me va a hacer muy largo. Y lo que nosotros necesitamos es hacer cosas que abarquen todo, ¿sí?, que tenga calidad y no tanto la cantidad. O sea, porque puede ser abarcativo, como en este caso, este gráfico, este esquema, ¿no es cierto?, este cuadro, donde yo sé cada una de las etapas básicas con sus riesgos y cuáles son las medidas preventivas, ¿sí? No necesito enumerarla, la gente se cansa de leer. O sea, así, básico, ¿sí? Bien. Y después, ¿qué otra cosa le tengo que poner? El incumplimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que cerciorarme de alguna manera que la gente, más allá de que está en conocimiento de la existencia de este plan, de este procedimiento de trabajo seguro o este plan de acción que hemos desarrollado y demás, yo tengo que a la gente hacerle entender que si bien tienen responsabilidades, ¿sí?, ante esa irresponsabilidad o falta de responsabilidad se genera un incumplimiento. ¿Un incumplimiento a qué? A una normativa que es de carácter interno, como es un procedimiento, ¿sí?, de trabajo seguro. Entonces tengo que poner qué va a pasar en caso de incumplimiento. Entonces voy a poner nombre de la empresa, por ejemplo, ¿sí?, Pepe Hongo y Asociado. Sancionará el incumplimiento u omisión a este procedimiento de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno de la empresa. ¿Sí?
en conformidad a la legislación vigente, por ponerles, ¿no es cierto?, una frase. ¿Por qué? Porque la empresa también tiene que tener su reglamento en higiene y seguridad, reglamento que se lo tiene que dar de conocer al trabajador cuando ingresa, ¿sí?, a desempeñar sus actividades. Tomaste una persona, esa persona tiene que estar en conocimiento de cuál, no solamente el horario que tiene que cumplir. Tu entrada es a las 6 de la mañana, de 6 a 14, ¿sí? El sueldo lo vas a cobrar tal día, ¿sí? Las vacaciones las vas a tener, no. Aparte, esos son reglamentos internos de la empresa, ¿sí? En la parte de recursos humanos. También tiene que existir, asociado a ese reglamento interno, todo lo que son incumplimientos en lo que hace materia de seguridad e higiene, ¿sí? Bien, ahora, una vez que yo tengo esto, que son estos procedimientos de trabajo seguro, van a surgir de ahí los denominados permisos de trabajo. Permisos de trabajo los voy a utilizar cuando tengo tareas que son especiales, ¿sí?, o tareas que son muy riesgosas. Entonces, ¿dónde puedo aplicar yo un permiso de trabajo para ciertas tareas especiales o riesgosas? Cuando trabajo en altura, cuando tengo que hacer algún tipo de tarea en espacios confinados, cuando tengo que hacer actividades en lugares que me generen atmósferas explosivas, ¿no es cierto? O atmósferas que estén contaminadas con algún vapor, con algún gas, ¿no es cierto?, algún producto químico, ¿sí? Tengo que hacer trabajos en calientes, que se le llama, fuera de un taller de soldadura, por ejemplo, que puede llegar a ser cortar, soldar, ¿sí? O trabajos con amoladoras y demás, que me generen emisión de chispa y que esté fuera de ese ámbito normal donde yo lo llevo a cabo, ¿sí? O cuando hago trabajos con tensión, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se asocia a ese procedimiento de trabajo seguro un permiso de trabajo. Permiso de trabajo que obviamente, ¿sí?, se tiene que solicitar cuando se hace ese tipo de actividad. Hay que limpiar los techos y nos vamos a subir a 6 metros de altura. Perfecto. Entonces vamos a hacer al procedimiento de trabajo seguro de la limpieza de los techos, le vamos a asociar el permiso de trabajo en altura. ¿Qué va a hacer ese trabajador? Le va a solicitar, o sea, a él le dijeron, tenés que limpiar los techos, o te toca limpiar los techos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, se le otorga el permiso mediante un formato especial. Formato especial que lo podemos armar como se nos dé la gana, mientras tenga ciertas cosas, ¿no? Si estamos trabajando con altura, tiene que tener, por ejemplo, tomarle la tensión arterial a la persona, para saber que esa persona cuando esté ascendiendo, ¿sí?, tenga su tensión ni alta ni baja, estándar, normal, ¿sí? Verificar también que esa persona que esté haciendo trabajos en altura no sufra de vértigo. Yo no puedo mandar a hacer un trabajo en altura a una persona que tiene miedo o que sufre de vértigo, miedo a las alturas, sufre de vértigo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que incorporarle? Por ejemplo, el medio con el que va a subir. Lo va a hacer por una escalera, lo va a hacer con una plataforma levadiza. Todas esas cosas tienen que estar puestas dentro de lo que es el permiso de trabajo, ¿sí?, que se le va a solicitar. El jefe de área o el supervisor es el que le va a dar ese permiso, ¿sí?, mediante esa solicitud. Tiene que quedar sí o sí asentado. Ahora, ¿qué hacemos los de higiene y seguridad? Si se nos avisa, mira, se va a realizar una actividad de trabajo en altura, ¿qué hago yo como responsable de higiene y seguridad? Voy a verificar, ¿sí?, que realmente estén dadas todas las condiciones, ¿sí?, que a mí me están planteando en ese formato especial del permiso, ¿sí? Entonces voy y verifico, observo. Si está todo ok, yo apruebo, ¿sí?, como responsable de seguridad y higiene. Ahora, una vez que se terminó esa tarea del trabajo en altura, ese formulario, ese permiso especial que se ha dado, tiene que quedar archivado, ¿sí? O sea, yo lo voy a guardar. Lo puedo archivar, lo puedo escanear y guardar en una carpeta, haciendo, o sea, soporte físico y soporte, obviamente, digital, no hay ningún problema, pero tiene que quedar guardado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se realizan distintos tipos de tareas, como puede ser una soldadura, ¿sí?, o puede ser la tarea en un espacio que es confinado y que tiene una atmósfera que es contaminada, por ejemplo, ¿sí? O sea que hay ciertos gases que me están desplazando el oxígeno y esa persona corre riesgo a la salud al ingresar ahí sin elementos adecuados o si no tiene las condiciones adecuadas para poder hacerlo.
Entonces, muchas veces se envía a las personas, ¿sí?, sin ningún tipo de conocimiento, sin capacitación, y después tenemos los problemas. Entonces, sí o sí tiene que haber un permiso, una solicitud de permiso que tiene que quedar en un formato papel, tiene que quedar asentada, donde ese permiso se lo va a dar el supervisor o el jefe inmediato. Tiene que haber una aprobación del responsable en higiene y seguridad. Y tiene que quedar esa evidencia objetiva, ¿sí?, de que esa persona solicitó el permiso como corresponde, ¿sí?, y que ese permiso fue aprobado por el de seguridad y higiene. ¿Estamos hasta ahí? Bien, Sí, esta es la profe. bibliografía complementaria, ¿sí? Bien, esta es la bibliografía complementaria que ustedes tienen de todo lo que son métodos y técnicas de capacitación, ¿sí?, todo lo que es liderazgo y todo lo que es evolución y tendencia, ¿sí?, siempre lo que es desarrollo y desempeño efectivo del liderazgo. Y esa sería, ahí terminaría lo que es la unidad número 3, ¿sí? Después pasaríamos, obviamente, la semana del 12 de octubre, pasaríamos a lo que es la unidad número 4, donde nosotros vamos a ver el profesional de la seguridad, cómo es su desempeño ante situaciones de crisis, ¿no es cierto? Vamos a ver la seguridad laboral relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Y lo que son análisis de accidentes mediante el árbol de causa, y vamos a ver sistema de gestión mediante la ISO 45001, que es la antigua OSHA 18000, ¿sí? Bien, dudas que se generen para lo que es el examen de la semana que viene.